No, esto no tiene nombre. Esto es una burla. Son pérdidas millonarias y cientos de miles los chilenos afectados. Me siento estafada, me siento engañada, me siento vulnerada. Frustración y rabia contra el sistema, contra esto. Su ahorro previsional se derrumbó. ¿Qué pasó con el Fondo E? El Fondo E perdió su objetivo. El objetivo original era la estabilidad. Pero de estable, este año no tuvo nada. Lamentablemente vio que un escenario, que el fondo que es menos riesgoso, pasara a ser el más riesgoso. Y eso repercutió en todos quienes están en él, sobre todo aquellos que están a punto de jubilar y buena parte de quienes ya lo hicieron. Esa plata que usted ya perdió no la va a poder recuperar nunca. Uno lo aquilata cuando lo vive. Si uno revisa el comportamiento de los multifondos previsionales durante este año, por lejos el que acumula mayores pérdidas es el Fondo E. Pero eso no fue así a principios de año, porque en enero tuvo una rentabilidad positiva de 1,69%. Pero lo que aquí ocurre durante los meses hasta mediados del año es una caída abismante. En julio acumula pérdidas de menos 11,07%. Las cifras evidentemente son frías, pero al ponerle rostro resultan dramáticas y probablemente reflejan lo que usted o muchos de estos chilenos están viviendo. Yo sabía que tenía 104 millones de pesos en enero, pero pedí un retiro, el primer retiro por razones de salud también para ocuparla. Eva tiene sus cuentas claras, o creía tenerlas. Al total de su fondo de pensiones se le sacó 4 millones de pesos como retiro de parte de su 10%. El cálculo era simple. Se suponía que iba ya como con 100. Eso se suponía, pero la caída del Fondo E, donde ella tiene todo su ahorro previsional, dijo otra cosa. Frente al computador asume la realidad. Su última cartola habla de pérdidas de casi 10 millones de pesos. ¿Cómo se siente cuando vemos esto? Te digo de verdad, emputecida. No puedo decir otra cosa más que emputecida, porque esto ya supera todos los límites. No, esto no tiene nombre. Esto es una burla para quienes hemos trabajado tanto tiempo y mantener unos fondos en el más conservador. La rabia es lógica. Eva es profesora, lleva trabajando 43 años ininterrumpidos y hoy, a las puertas de jubilarse, la situación la supera. La verdad que no, yo estoy así como anonadada, no sé qué hacer. Me siento estafada, me siento engañada, me siento vulnerada, me da rabia, me da pena. ¿Qué pasó con el Fondo E? La pregunta es lógica. El Fondo E perdió su objetivo, ¿ya? El objetivo original era la estabilidad. Y con el tiempo, esa estabilidad se fue cambiando por la rentabilidad, al igual como era la B, C y D. Es decir, le agregaron más riesgo. Y como esos fondos se invierten en Chile, están sujetos a los vaivenes de nuestra economía. Cuando aumenta el riesgo país, cuando hay movimientos, cuando hay incertidumbres dentro del país, vamos a ver los fondos D y E afectados. Esta situación es necesaria explicarla con peras y manzanas. Ya, les vamos a explicar por qué los expertos, los economistas atribuyen la fuerte caída que han tenido en el último tiempo los fondos D y E a los 3 retiros de los fondos de pensiones. Uno de los motivos es que las AFP, para hacer dinero, para pagar los retiros a la gente, estos 50.000 millones de dólares, han tenido que liquidar, han tenido que vender los instrumentos financieros que están justamente en el fondo D y E porque son los más fáciles de vender. Y todos sabemos que cuando una persona, una entidad, alguien vende algo de manera rápida, quizás un tanto urgido por el tiempo y masivamente, ese algo baja de precio. Entonces, el precio de los fondos D y E, que se vendieron sus instrumentos rápido, bajó de precio y ahí hay una razón de por qué han venido cayendo en el último tiempo y de manera considerable. El otro factor tiene que ver con otro coletazo de los retiros del 10%. Los retiros del 10% han causado un boom del consumo y eso genera inflación. Y para controlar la inflación, el Banco Central ha tenido que empezar a subir la tasa de interés. Sube el costo de los créditos. Y cuando sube la tasa de interés,
los depósitos o más bien los instrumentos financieros como el fondo DIE baja. Eso siempre va en una relación. Sube la tasa de interés y cae la rentabilidad de los fondos DIE. La explicación con peras y manzanas es necesaria. Así se comporta el mercado. El problema son los efectos que ello trae. Yo soy profesora, entré a trabajar en el año 75. Miriam se jubiló hace un año bajo la modalidad de retiro programado, es decir, acordó retirar mensualmente 59 UFs como pensión y el total de sus fondos previsionales seguían siendo invertidos por la misma AFP. El problema es que después de un año su pensión se recalculó. Yo me sentía tranquila con la decisión y confiada en que esto de que el fondo E era el más estable, era el que tenía menos riesgo, entonces no me complicaba. ¿Cómo afectó a Miriam esta situación? La reunimos con el asesor previsional Alfredo Valenzuela. Y es lamentable lo que le pasó a señora Miriam. ¿Qué significa pensionarse en la AFP? Que su platita, todo el capital que usted tenía, se quedó en la AFP. Y lo que parece peor, su ahorro estaba en el fondo E. Por un año le pagaron eso, hoy día el recálculo que se hizo bajó a eso. O sea, prácticamente 9 UF menos de pago. Exacto. O sea, es mucha plata. Mucha plata. Lápiz en mano, el cálculo es más sencillo. Si esto lo llevamos a la realidad, multiplicado por el valor de la unidad de fomento, son 268.578 pesos en un mes, que va a recibir menos plata. Si esto lo multiplicamos por 12, como ella pactó un año más, ella está perdiendo, o sea, dejando de ingresar platita a su bolsillo, 3.222.936 pesos en un año. Frustración y rabia contra el sistema, contra esto, porque uno escucha las noticias, escucha a la gente cuando reclama, trata de empatizar, de entenderlo, pero como no es tu problema, no lo puedes dimensionar en la verdadera magnitud. Uno lo aquilata cuando lo vive. La plata de Miriam ya está perdida. La de Eva quizá tenga la opción de recuperar algo. ¿Qué hacer entonces para que esto no vuelva a ocurrirle a otros? Y esto nosotros en un programa de acá, de este mismo canal, hace muchos años atrás, informamos y les dimos un paréntesis diciendo, hoy, Fondo F, que es un fondo de cero riesgo de inversión. La idea hoy nuevamente toma fuerza. Es la propuesta del gremio de los asesores previsionales. Pero lo que estamos pidiendo es un fondo que efectivamente no tenga riesgo en el sentido de que otorgue interés. Ya no estamos hablando de rentabilidad. El afiliado tiene 50 millones de pesos y después de un año esa persona va a tener 50 millones y un peso. Pero que sepa que va a tener eso. Pero los afectados no son solo quienes están a punto de jubilar o quienes se pensionaron con retiro programado. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, a junio de 2021, poco más de 1.266.000 personas estaban en el Fondo E. De ellas, el 78% no deberían estar ahí por su edad, es decir, son más jóvenes. Todos ellos perdieron dinero en sus fondos. ¿Cómo pues se explica uno de que la AFP tengan una ganancia este primer semestre de un 5,6%, más de 199.000 millones? ¿Te das cuenta? Y nosotros perdemos plata en este semestre, más de 9 millones de pesos. Contactamos a la Asociación de AFPs, pero no concretaron una entrevista para este reportaje. Tampoco tuvimos una versión de la Superintendencia de Pensiones respecto a la situación de todos quienes perdieron dinero de su Fondo E. ¿Pueden cambiarse? Sí, pero justo hoy el Fondo E marca una leve mejoría. ¿Será suficiente para recuperar lo perdido? Aún, eso está muy lejos de pasar.